Hola muchachos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. El adelanto de elecciones es uno de los pedidos que más se ha visto y que más se ha escuchado dentro de las manifestaciones y protestas que se registran a nivel nacional desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú en diciembre de 2022. Este adelanto de elecciones, que si bien es cierto se ha visto y se ha manifestado dentro de las protestas, también ha sido propuesto por diversos parlamentarios, sobre todo congresistas de la República e incluso por la propia Dina Boluarte para poder realizar nuevos comicios electorales en el 2023. Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada por el Congreso e incluso la misma propuesta que Dina Boluarte, la presidenta, la propuso también fue rechazada. La propuesta del adelanto de elecciones fue rechazada en el Poder Legislativo y esto ha incrementado que el descontento social de la población se siga registrando en las manifestaciones que parecen hasta el momento de grabar este video no parar. Da la impresión que este rechazo al adelanto de elecciones es por una cuestión de miedo o de temor. Miedo a los nuevos comicios electorales y sobre todo miedo a quién podría ser el nuevo elegido para ser el presidente del Perú. El miedo a las elecciones es uno de los tantos que se ha presentado a lo largo de la historia del Perú y que incluso es uno de los fenómenos que se ha estudiado recientemente. Así que es importante e interesante analizar cómo es que el miedo a las elecciones se empieza a gestar dentro de la idiosincrasia colectiva de la población peruana y también, sobre todo, es importante analizarlo en el contexto social y político en el que vivimos. ¿Por qué existe el miedo a las elecciones en el Perú? Bueno, ese es el tema que vamos a ver en el video de esta semana, así que si estás interesado por este tema, quédate en este video porque hoy vamos a tratarlo y analizarlo también, pero no sin antes decirte que te suscribas al canal, le des like al video, lo compartas con todos tus amigos, también que me sigas en mis otras redes sociales que están aquí. Aquí puedes verlas, aquí hay algunas capturas de pantalla, así que puedes ir a seguirme también a esas redes. Y como no, decirte que contamos con código de Yape y Plin por si deseas apoyar a este proyecto. Todo lo recaudado será beneficiado en los videos y también se podrá ver reflejado en la creación de nuevo contenido. Y obviamente estaré muy, pero muy agradecido. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos rápidamente con el video de esta semana. ¿Por qué existe el miedo a las elecciones? Como siempre estamos acostumbrados en este canal, vamos a ir paso a paso. Todo lo que vas a escuchar en este video está referenciado, está basado en bibliografía, está basado en libros. Y es así que en esta ocasión me estoy basando en este libro, El miedo en el Perú, de la historiadora Claudia Rosas Lauro. Este libro, que es una recopilación de diversos artículos sobre el miedo en el Perú en diversas partes de la historia de este país, nos menciona justamente en un artículo escrito por el historiador José Ragas acerca del miedo a las elecciones. Y es así que, basándonos en el contenido bibliográfico que tiene este libro, vamos a desarrollar el tema de esta semana. ¿Por qué le tenemos miedo a las elecciones? Según el autor, el miedo a las elecciones del Perú inicia incluso desde antes de la existencia de la República, desde antes que la República fuera instaurada. Gremios como el consulado o la minería e incluso las cofradías existentes en el virreinato utilizaban este método para elegir a sus autoridades, extendiéndose esta práctica hacia los artesanos. Sin embargo, aquí ya inician los temores y el miedo a las elecciones, ya que uno de los primeros miedos sobre este proceso era por parte del virrey, que tenía miedo de que los criollos ocuparan los puestos en el cabildo y dejaran atrás a los españoles. Y es que las elecciones eran el mecanismo, acaso el único, de que las autoridades puedan tener legitimidad, a pesar de que el virrey saboteara las elecciones para el cabildo y para las Cortes de Cádiz. Y es aquí donde se instala otro miedo, el miedo a las Cortes de Cádiz.
Y es que este último miedo se justifica de que de tener éxito, las Cortes pasarían a ser parte de la corona debido a que, así como la Inquisición fue suprimida junto con los regidores perpetuos en el poder, otras autoridades como virreyes y capitanes generales podrían pasar al retiro antes de tiempo. Es por eso que se le tenía mucho miedo a las Cortes de Cádiz. Sin embargo, al ser un mecanismo ya conocido por la población, el sufragio cuando se instauró en la naciente República Peruana, no hubo instancia en que se utilizaran las elecciones para legitimar a la autoridad. Sin embargo, el uso nuevamente de este mecanismo repitió de la misma manera los miedos producidos con anterioridad, como por ejemplo el temor de hacer un proceso electoral transparente y pacífico, así como el temor a las represalias del grupo entrante. Y es que las elecciones antes distaban mucho del proceso electoral, el cual conocemos actualmente. La violencia estaba a la orden del día. Durante la mañana, el inicio de los comicios se registraba con el enfrentamiento de las facciones que disputaban las elecciones por la toma de la plaza, que era algo que se veía desde muy temprano. Es decir, las facciones que disputaban las elecciones se peleaban por la toma de la plaza. Luego de enfrentarse, se realizaban las elecciones cuya jornada es muy diferente a la de nuestros días, que mayormente se realiza en un solo día, ya que las elecciones se prolongaban hasta 4 a 5 días. ¿Puedes imaginarte que las elecciones se desarrollen durante casi una semana? Esto es mucho tiempo. Otro factor que facilitaba la violencia dentro del proceso era la extensa campaña electoral que podría llegar hasta los 21 meses antes de las elecciones, como la que ocurrió durante la campaña presidencial de Manuel Pardo. Este amplio margen hacía que la violencia no solo se geste en enfrentamientos de bandos, sino que también se vea reflejada en medios de comunicación escritos y panfletos de la época. Ante la violencia que se suscitaba, la reacción de la población fue lógica. Ellos reaccionaron cerrando sus casas y poniéndose a buen recaudo. Según el autor, las continuas revueltas durante mucho tiempo prolongado pudieron haber llevado a que las personas convivan con la violencia y por lo tanto el miedo pudo haberse dosificado en una situación similar a la que enfrentó el Perú entre 1980 y 1992, durante la época del conflicto armado interno por parte de Sendero Luminoso y el MRTA. Básicamente el autor está comparando la época donde se daban elecciones durante los primeros años, durante las primeras décadas de la República, con la época del terrorismo en el Perú. Prácticamente los está comparando y los está haciendo reflejar como similitudes. Este estado de violencia provocó que el Estado utilice más técnicas para calmar esta situación de peligrosidad, optando por cerrar a los criminales junto a sospechosos de serlo, así como a locos y mendigos. Esto provocó la construcción del famoso Panóptico de Lima, por donde se encuentra la estación central del Metropolitano y el Hotel Sheraton en el centro de Lima. Más o menos ahí se ubicaba el Panóptico. Así también como colegios y fábricas como centros de reclusión. Esta situación también trajo consigo de que la policía intensifique las acciones no solamente en salubridad y ornato, sino que también ponía acento en sus facultades sobre la población en general, sobre todo sobre los vagos y malhechores, haciendo énfasis en la clase ínfima que corrompía la sociedad. Esto provocó que la policía se divida en dos, en policía alta y baja. Claramente está de más decir que la policía alta se dedicó a las labores del orden del espacio público. Los intentos de control de la población responden a varios hechos que iniciaron en Estados Unidos y en Europa y que fueron adoptados por los países latinoamericanos. Estas reformas, que impulsaron las élites intelectuales de países desarrollados, irrumpieron la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo,
Una muestra del Estado y su potestad sobre la población fue la puesta en marcha de los censos y el registro civil para empadronar a la población. Y es aquí donde se habla de la inclusión de los sectores populares en las elecciones. La participación de estos sectores de la sociedad desde inicios de la vida republicana en los países andinos explicaría por qué no hubo demanda o movilizaciones para una ampliación del cuerpo electoral. Más bien, estos sectores, los sectores populares, querían demostrar que estaban dispuestos a participar en los comicios electorales mediante el dominio de la lectura y la escritura antes que pedírsela al Estado. Es decir, querían demostrar que estaban aptos para votar antes de pedirle al Estado que los reconozca como ciudadanos. Los temores a las clases populares datan desde fines del siglo XVIII, donde se desataron un periodo de rebeliones y de anarquía en el país. Esto hizo que exista un profundo racismo a las clases populares y las cuales muchos políticos como Prado y Aliaga criticaban la admisión de la población de origen africano del país como ciudadanos, además de demostrar su temor a que un negro ocupara un cargo de parlamentario, por ejemplo. No todos los países marcharon en el mismo ritmo para incluir a los sectores populares en el proceso electoral. En el caso del Perú, se pedía que los individuos sepan leer y escribir para participar como requisito en las elecciones, lo cual esto sirvió para los reformadores para poder excluir a la población indígena del proceso electoral. Esta medida se respaldaba en los prejuicios que se le tenía a los indios y en la indiferencia que se decía que ellos tenían con la política peruana. Como podemos ver, el miedo a las elecciones siempre significó un miedo al quiebre del orden social. Hay miedos que han quedado presentes en nuestra actualidad, sobre todo el temor a hacer un proceso electoral transparente y pacífico, así como el temor a las represalias del grupo entrante. Si bien ahora no hay violencia física en las elecciones, sí existe el miedo sobre quién podría salir el ganador de la contienda. Basta con ver cómo se mueven los mercados, cómo se ordenan las alianzas políticas y cuáles son las respuestas de la población ante el triunfo de un candidato para darnos cuenta de que el miedo persiste. Según el autor, esto se puede ver en las elecciones de 1985, cuando ganó Alan García la presidencia del Perú de la mano del partido aprista peruano, y también las de 1990, cuando un desconocido Alberto Fujimori sorprendió a todos cuando dijo que no aplicaría el shock económico que Vargas Llosa, su contrincante, realizaría si llegaba a la presidencia. Otra elección que podríamos citar es la más reciente que hemos tenido, en 2021, cuando Pedro Castillo y Keiko Fujimori se enfrentaron en una tensa y muy polarizada segunda vuelta, la cual despertó viejos miedos y nuevamente salió a la luz antiguas demandas no solucionadas, sobre todo de los sectores populares del país. El autor menciona que si bien los comicios electorales y las elecciones hacen un medio que permite resolver determinados conflictos, como la transferencia de legitimidad, no está exenta de consecuencias en la sociedad. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, si quieres acotar u opinar algo, puedes dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Pero eso sí, sé respetuoso con tu opinión y también sé respetuoso con el que no tiene una opinión como la tuya. Y hasta aquí llegó el video de esta semana. Un grandísimo saludo al Gran Rider y a The Soviet School of Cheese por haberse incluido y por haber ingresado a la riquísima comunidad de Curiosum Break a través de miembros del canal. Si tú también deseas pertenecer a esta riquísima curiosidad, sobre todo curiosa, de historia y también sobre actualidad del Perú y del mundo, puedes unirte a miembros del canal, que aquí está justamente algunos beneficios que puedes tener
a un costo muy mínimo, y además también con esto me puedes apoyar a seguir realizando este proyecto y también los videos que muy pronto se vienen. Muchas gracias si te has quedado hasta esta parte de este video y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.